estamos dentro del lugar santísimo. Hemos atravesado el velo, hemos atravesado el parochet. En este momento hemos entrado ya, mis amados, al lugar santísimo. Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, el lugar en donde habita la presencia de Dios, el lugar en donde mora la presencia del Señor. Y en este momento vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes características de este lugar santísimo, este Kodesh HaKodashim, y todo lo que implica para nosotros como sacerdotes de este nuevo pacto y de esta nueva dispensación. Salmo capítulo 28, versículo 2 dice: escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. Los hebreos oran en dirección a Jerusalén, pero particularmente, puntualmente, hacia el templo y hacia el lugar santísimo. Otras religiones han imitado esto. El Islam hace lo mismo. Los adeptos del Islam oran y se postran con dirección hacia la Meca, en donde está ese lugar, en donde está la piedra sagrada de ellos y el lugar a donde ellos hacen sus peregrinaciones. Los hebreos oran hacia el lugar santísimo. No importa en qué parte del mundo estén, cuando ellos van a orar, ponen su rostro en dirección hacia el templo de Dios en Jerusalén. Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. El lugar santísimo, hermanos, estaba hecho para guardar el arca del pacto. La única función del lugar santísimo era guardar el arca del pacto. Hablemos del tabernáculo de Moisés. En este tabernáculo de Moisés, el único elemento dentro del lugar santísimo era el arca del pacto. En ese tabernáculo que Moisés y los hebreos anduvieron cargando, hermano, durante el desierto, el único artículo, el único elemento dentro de este cuarto era el lugar santísimo. Cuando hablamos del templo, cuando deja de ser una tienda y se convierte en el templo, particularmente el templo que Salomón construye, él colocó 2 querubines parados, uno en cada lado con las alas extendidas. Supongamos que este lugar fuera el lugar santísimo y que aquí justo en medio estaba el arca de la alianza, el arca del testimonio, y la parte de aquí de enfrente se encontraba el velo, el parochet, y allá donde ustedes están fuera el lugar santo. Si esa fuera la orientación, entonces el arca estaba en medio del lugar santísimo, pero aquí en la parte de atrás, a un lado y al otro lado, Salomón colocó 2 querubines majestuosos, imponentes, de oro puro, que tenían sus alas extendidas, y el otro estaba de este lado, y ambos querubines se tocaban con las alas. Ambos querubines, al extender sus manos, o sus alas, tocaban una con la otra, y era como una cortina que se extendía sobre el lugar santísimo y que lo cubría. Era algo precioso, era algo majestuoso. Hablemos un poquito acerca de detalles. Hablemos un poquito, mis hermanos, acerca de las dimensiones que tenía este lugar santísimo. Note algo, todavía no estamos hablando del arca. No estamos hablando de el testimonio, el arca de la alianza. Estamos concentrándonos en el cuarto o en el lugar llamado lugar santísimo. Las dimensiones o las medidas eran las siguientes. Las medidas del lugar santísimo eran 10 codos de largo, que son 15 pies, equivalentes a 15 pies, o 4.60 centímetros. 10 codos de ancho, mismo 15 pies o 4.60 metros, dije centímetros, ¿verdad? Metros. Y 10 codos de alto, que son
15 pies o 4.60 metros. O sea, hermanos, el lugar santísimo medía 10 por 10 por 10. 10 por 10 por 10. 10 de largo, 10 de ancho, 10 de alto. 10 por 10 por 10. El lugar santísimo era un cubo perfecto. Por favor, diga conmigo, un cubo perfecto. Hermanos, aquí yo tengo un cubo. Ya no es perfecto porque ya lo tiré. Pero aquí yo tengo, hermanos, un cubo. Todas sus partes son iguales. Imagine, hermano. Imagine, por favor. Este es un cubo perfecto. Todas sus partes son iguales. Cada medida tiene exactamente lo mismo y cada lado mide 10 por 10 por 10. Esa era la forma que tenía el lugar santísimo. El lugar santísimo, no el lugar santo. Hermanos, cuando un cubo, voy a soltar el micrófono. Cuando un cubo es abierto, hermanos, miren la forma que toma. El lugar santísimo era inclusive una referencia a la cruz del Señor Jesucristo. Si usted toma un cubo perfecto como lo era el lugar santísimo, cuyas medidas eran 10 por 10 por 10, y usted lo abría, entonces, hermano, se formaba una cruz, que era la representación del lugar en donde Jesucristo, oiga lo que voy a decir, el lugar en donde Jesucristo efectuó el sacrificio expiatorio. ¿Cuál es el valor de esto? ¿Cuál es, hermano, la revelación de esto? El sacrificio de la expiación, el sacrificio que daba gracia al pueblo por un año más, solo se realizaba dentro de este cubo. Solo era menester, mi amado. Era necesario que el sumo sacerdote entrara exitosamente. Hermano, en algún tiempo yo le comenté, hay escritos hebreos en donde dice que algunos sumos sacerdotes perecieron. Ciertamente pasó que sacerdotes entraron al lugar santo, entraron porque les tocaba, por supuesto, entraron y algo estaba mal. Algo no cumplieron en su persona o en los requerimientos y cayeron muertos. Hermano, el sacrificio de la expiación se realizaba en el cubo perfecto. Que ese cubo hoy, como usted puede ver aquí, hermano, es o representa la cruz del Señor Jesucristo. Esa es la representación del cubo. Ahora, el Dios de luz que habita en tinieblas. Un Dios santo, un Dios de luz, pero cuya habitación son tinieblas. El lugar santísimo era un lugar sin ventanas y sin luz. Seguramente el humo del incienso no permitía al sacerdote ver claramente a Dios para que no muriera. Amado, utilice su imaginación. Hay 4 capas de techo. No pasa un ápice de luz ni el aire. 4 capas de techo, hermano, cubren ese lugar. Hay cortinas, pieles alrededor perfectamente diseñadas. El grosor del velo del parochet era así de grueso. Así de grueso era el velo del lugar santísimo. Y cuando el sacerdote entraba, sea que se arrastraba por abajo, o sea que, como dicen los rabinos, traspasaba el velo cuando el incienso llegaba al punto. El asunto es que se encontraba dentro del lugar santísimo y no había allí luz, no había iluminación. Era un lugar completamente oscuro. Era un lugar que no tenía ventanas, en donde solamente estaba allí frente al sacerdote el arca de la alianza, el arca del pacto.
La fecha del sacrificio de expiación. El lugar santísimo, como ya hablamos, medía 10 por 10 por 10. El día de la expiación se realizaba, ¿en qué día cree usted, hermano? En el día 10 del mes séptimo. Este mes séptimo es el mes de Tishri o el mes de Tishrei. Amados, ¿será que nuestro Dios, y es una pregunta tonta, hermano, ¿será que nuestro Dios es perfecto? ¿Será que nuestro Dios sabe lo que hace? No solo por el valor y lo que representa el 10. Los rabinos dicen que el 10 representa plenitud y perfección. Cuando se llegaba el día 10 del mes séptimo, el mes de Tishri, era cuando estaba lo completo, estaba lo perfecto. Y entonces en ese momento, en ese día, en el día 10 del mes, el sacerdote entraba para efectuar el sacrificio de expiación. Hermanos, pregúntenme, por favor, ¿cuál es el mes de Tishri? Pregúntenme, va. Fuerte, hermano. 2 me preguntaron nada más. Pregúntenme, hermano, vamos. Al ratito vamos a comer, hermano. Le prometo que usted va a comer rico y bueno, hermano. Ya dejé instrucciones. Dejé instrucciones allá acerca de todas las cosas, hermano. Amados, el mes de Tishri equivale a parte de septiembre y parte de octubre. El mes de Tishri o Tishrei comienza, mis amados, el 21, bueno, varía, depende del año, porque usted sabe que los calendarios hebreos son lunares y solares. Otro día podemos profundizar en eso. Pero empieza mayormente el día 21 de septiembre. ¿Será una casualidad, hermano, que nosotros empezamos este tema del tabernáculo de reunión en julio? Y ahora que ya estamos en los primeros días de septiembre, estamos recién entrando al lugar santísimo y estamos viendo estas cosas y estamos conociendo. Déjeme hablarle un poquito de cómo funcionaba la ceremonia, cómo funcionaba esta festividad sagrada que se llama, hermano, el día de la expiación. La palabra hebrea es Yom Kippur. Yom Kippur. Si usted mira sus calendarios, usted no va a ver día de la expiación, usted va a ver Yom Kippur. Ese es el nombre en hebreo. Déjeme hablarle un poquito acerca del Yom Kippur para que encontremos el valor de esto. El día 10 del mes 7. Recuerde que el calendario hebreo cae en medio de 2 meses nuestros. Un mes hebreo toma la última parte de un mes nuestro y la primer parte del siguiente mes. Un mes hebreo aproximadamente, porque varía por la luna y por el sol, pero aproximadamente un mes hebreo toma los últimos 15 días de este mes, calendario gregoriano, calendario nuestro, y toma los primeros 15 días del siguiente mes. Allí en medio de los 2 meses nuestros, del calendario gregoriano, se posa cada mes del calendario religioso hebreo. Como le dije, el mes de Tishrei, que era el 7º mes, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra Tishrei en ninguna parte. En la Biblia se le llama el mes séptimo. En toda la Biblia esa es la palabra que utiliza la Escritura, el mes séptimo. ¿Cómo se realizaba cómo se realiza? Porque hasta el día de hoy se realiza esta ceremonia. Bueno, antes del día 10, el primero del mes, iniciaba una temporada de 10 días que eran, o se les conoce como los días de la lamentación. Por 10 días el pueblo hebreo se sumía en un tiempo de ayuno, en un tiempo de confesión de pecados, en un tiempo de oración, en un tiempo en donde se vestían de cilicio.
en un tiempo en donde no degustaban nada que, hasta el día de hoy así es, no degustan nada que produzca placer al cuerpo. Comen comidas que no tengan mucho condimento, no comen cosas dulces, no van al cine, no realizan actividades que produzcan placer, porque es un tiempo de arrepentimiento, porque es un tiempo de aflicción, porque es un tiempo de preparación, porque en el día 10 lo inician el primero del mes, 10 días, y el día 10 es Yom Kippur. El día 10 es el día de la expiación. Ese día el sumo sacerdote va a traspasar el lugar santísimo. Todo el pueblo estará afuera. Todo el pueblo estará esperando. Y por cierto, dicen los escritos que el último día, el día 10, es el más riguroso de todos. Es el más delicado, en donde los hebreos no hacen nada, no miran televisión, no utilizan teléfono, por supuesto a lo que les interesa, ¿no? Porque hay de todo, como en todo lugar. Pero es un día de aflicción, de confesión de pecados, y ese día 10 del mes 7, el sumo sacerdote realiza el Yom Kippur, la expiación. Él entra al lugar santísimo para efectuar la expiación. Aquí hay un pequeño croquis, hermano, de lo que es el tabernáculo de reunión. Yo no sé si usted lo alcanza a ver, pero está precioso porque aquí podemos ver, hermano, los puntos cardinales. Podemos ver, hermano, a dónde estaba la orientación. Si usted mira, la puerta del atrio se encontraba hacia el este. Hacia el sur se encontraba, hermano, hacia el oeste se encontraba el lugar santísimo. Hacia el norte se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Y hacia el sur, acá abajo, se encontraba la menorá. Atrio en el este, lugar santísimo en el oeste, la mesa de los panes de la proposición, por supuesto dentro del lugar santo. Hacia el norte, hermanos, hacia el sur estaba la menorá. Esta era la ubicación más o menos. Vamos a hacer un close-up, vamos a acercarnos, y aquí usted puede ver un croquis estrictamente del Mishkan. Aquí ya no estamos viendo el atrio, ni sus columnas, ni sus cortinas. Aquí estamos viendo el tabernáculo puro. Hermano, usted puede ver que, como le dije, hacia el este se encontraba la puerta, hacia el sur el candelabro o la menorá, arriba hacia el norte estaba la mesa de los panes de la proposición, y hacia el oeste se encontraba el lugar santísimo, el lugar en donde estaba el arca del pacto del Señor. Ahora, fije sus ojos, olvídese del lugar santo y fije sus ojos en el lugar santísimo. Usted ve que es un cuadrado perfecto, ¿verdad? En metros tenía 6 por 6 por 6. En codos, que es la medida que da la Biblia, es 10 por 10 por 10. Sus dimensiones eran exactas, eran perfectas, hermano. Un cubo, lo acabamos de hablar, un cubo, una cruz. Job capítulo 22, versículo 14. Las nubes le son un velo y no puede ver mientras se pasea por la bóveda del cielo. Bóveda. Quiero enfatizar unos segundos acerca de esa palabra bóveda. Anoche hablamos algunas cosas acerca de esto y estuvimos mencionando cómo la Biblia parece indicar que el lugar santísimo verdadero del cielo es como una fortaleza, es como una caja de seguridad, una bóveda en donde Dios habita. Si el tabernáculo de Moisés es sombra y figura del verdadero, es interesante entonces que el lugar santísimo sea un cubo. Es interesante que el lugar santísimo parezca una caja fuerte.
Es interesante, hermano, que el lugar santísimo nos muestre una medida perfecta, porque nosotros entendemos que Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo al modelo que le fue mostrado en el monte. Moisés hizo una réplica fiel. Se lo repito, Moisés hizo una réplica fiel del tabernáculo verdadero. Por eso, hermano, estos versículos como Job 22:14 que nos dejan ver entre líneas que el lugar santísimo en donde está el arca es la presencia de Dios, el arca es la gloria de Dios, hermano, es una bóveda, es una caja de seguridad cerrada. Y si usted, ya hicimos el ejemplo, y si usted abre un cubo, usted encuentra una cruz representando la cruz del Señor Jesucristo, el lugar en donde nuestro Señor hizo el sacrificio de expiación. Dios y el sacerdote. Levíticos 16:17 dice: nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre, el sacerdote, cuando él entre para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. Absolutamente nadie podía estar dentro del tabernáculo, o sea, dentro del Mishkan, el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Era un evento entre Dios y el sacerdote. Podía haber gente afuera, en el atrio. De hecho, no solo podía, había. El atrio estaba completamente abarrotado de gente y el resto del pueblo, estoy hablando del día del Yom Kippur, el día de la expiación, el resto del pueblo estaba afuera, fuera de la puerta del atrio. Los sacerdotes cantaban, se hacían oraciones. Hay imágenes, hermano, en donde toda la multitud, el sumo sacerdote con su vestimenta sagrada, sacra, especial, suprema, se dispone a entrar al lugar santo, y acá en la parte de atrás las multitudes, todos están postrados, hermano, la frente de ellos a tierra, porque es un día de arrepentimiento, no es un día de celebración. No es un día de gozo, por lo menos no hasta que se otorgue el perdón. Es un día de confesión de pecados. Es un día en donde se aflige el alma y el sacerdote se dispone a entrar al lugar santísimo para efectuar el sacrificio. Pero adentro del Mishkan, en el atrio sí, pero adentro del Mishkan, del santuario, no podía haber ninguna persona que no fuera solamente el sumo sacerdote. Es por esa razón que los rabinos dicen que dentro del Mishkan sucedían cosas sobrenaturales. No recuerdo cuándo fue, pero recién estudiamos lo que le pasó a Zacarías. ¿Recuerda usted la visitación que tuvo el sacerdote Zacarías cuando él se disponía a ofrecer el incienso? Y allí en el incienso, al lado derecho, se le aparece un ángel y le da la noticia de su futuro hijo llamado Juan el Bautista, profeta de Dios, primo del Señor Jesucristo. Adentro, cuando el sacerdote entraba en el día de la expiación, sucedían cosas maravillosas. Hermano, esto no es Biblia, pero yo sí creo, hermano, que el sacerdote atravesaba el velo. Yo sí creo que cuando el humo llegaba al punto, yo sí creo que cuando el incienso subía a la medida requerida por Dios, Dios lo atravesaba. Dios hacía que el sacerdote traspasara el velo. Porque si no, piensa, hermano, si era arrastrado, ¿no se tiraba la sangre? ¿No se rociaba la sangre? ¿Cómo se pasa un incensario? Porque sin que agarre fuego el velo, porque estaba encendido, estaba quemando. ¿Cómo? Yo por todas estas cosas, yo creo con todo mi corazón, no es Biblia, pero yo creo con todo mi corazón que Dios hacía atravesar al sumo sacerdote el parochet,
el velo para poder entrar en el lugar santísimo. Y todas estas maravillas pasaban solamente entre Dios y el sumo sacerdote. No había absolutamente nadie dentro de ese lugar. Chicos, gracias. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, ahora sí a entrar al arca del pacto. Le advierto algo, hermanos, el arca del pacto es el elemento más importante de todo el tabernáculo de reunión. Todo el tabernáculo es por causa del arca. Es el elemento más importante y de antemano le digo, por supuesto que no vamos a terminar hoy. Hay tanta enseñanza, tanta cosa preciosa en esto, hermano, que simplemente iniciaremos el día de hoy y continuaremos en las siguientes semanas. El arca del pacto, o también llamada arca de la alianza, o también llamada arca del testimonio. Esta es una representación de cómo se veía el arca de la alianza, completamente forrada de oro. Ahorita vamos a hablar un poquito a más detalle en eso. La parte de arriba, hermano, era el propiciatorio, también ahorita veremos eso. Tenía una cornisa, una corona de oro alrededor, y sobre ella estaban los querubines de gloria, con sus alas extendidas uno frente al otro, pero la Biblia aclara que sus rostros miraban hacia adentro del arca. Sus rostros estaban como inclinados, era como una posición de reverencia, hermano. Sus alas extendidas y su rostro viendo hacia abajo. Una posición de reverencia, una posición de respeto. Las varas eran, por supuesto, para transportar el arca cuando el tabernáculo se movía. Éxodo 25, 10 en adelante. Harás un arca de madera de acacia. Será de 1 metro con 10 centímetros de largo, de 65 centímetros de ancho y de 65 centímetros de alto. La recubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la recubrirás. Note ese detalle, por dentro y por fuera la recubrirás. Y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Otras versiones dicen una corona, otras dicen una cornisa. Es lo mismo, la moldura que llevaba alrededor. Verso 12. Para ella harás 4 aros de oro fundido, los cuales pondrás en sus 4 patas, 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado de ella. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro, y meterás las varas por los aros a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en los aros del arca. Repita eso conmigo, por favor. Las varas permanecerán en los aros del arca. Le hago que repita, hermano, porque la próxima semana le voy a enseñar una cosa maravillosa que tiene que ver con esto. Las varas nunca se retiraban. Aun cuando el tabernáculo no fuera a moverse, cuando estaba puesto o dispuesto, los sacerdotes siempre dejaban las varas dentro de los anillos, porque esa fue la orden, ese fue el mandato, y la próxima semana le voy a enseñar algo maravilloso. Verso 15. Las varas permanecerán en los aros del arca, no se quitarán de ella. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Por esa razón también el arca es llamada arca del testimonio. Miren qué imagen, hermano, más preciosa. ¿Cómo lucirían esos querubines, hermano? Oro puro, alas extendidas, rostro inclinado. El arca completamente de oro, adornada. ¿Cómo luciría esa arca, hermano, con una presencia imponente, maravillosa? Una cosa que infundía un respeto tremendo y terrible.
Aquí hay otra representación, hermano, de el arca de la alianza, los querubines sobre la tapa del propiciatorio con sus alas extendidas. La misma presencia de Dios. El arca es la misma presencia de Dios. Aquí vemos otra imagen, hermano, preciosa. Usted puede ver aquí un poquito más marcada la cornisa o la corona de oro alrededor. Un elemento imponente. El objeto más sagrado de todo el tabernáculo de reunión. Dimensiones. Hablemos acerca de sus medidas. Medidas del arca del pacto. El arca del pacto tenía 2.5 codos de largo, que son 3.75 pies. El arca tenía 1.5 codos de ancho, que son 2.25 pies, y tenía 1.5 codos de alto, que son 2.25 pies. O sea, de largo 2.5 codos, de ancho 1.5 y de alto también 1.5. Materiales y construcción. ¿De qué estaba hecha el arca y cómo fue construida? ¿Cómo fue hecha por estos hombres que fueron inspirados por Dios para hacerla? El arca estaba hecha de madera de acacia. Sabemos a estas alturas, hermano, que la madera representa la humanidad de Cristo, ¿sí? Forrada de oro fino por dentro y por fuera. ¿Qué representa el oro, hermanos? Su divinidad y su perfección. Oiga esto es interesantísimo. Se tuvieron que hacer 3 cajas. Una grande de oro puro, otra más pequeña de madera de acacia y otra aún más pequeña de oro puro para meter por dentro. Miren, la de afuera, oro puro, era la grande. Pero luego los hebreos hicieron una de madera un poquito más pequeña para que justo entrara dentro de la que era de oro. Pero no podía quedar suelta, no podía quedar luz, tenía que estar, hermano, tight, firme. Tenía que estar, las medidas tenían que ser perfectas y el arca de acacia se metía dentro. Y luego una tercera, porque la orden era, hermano, que estuviera forrada de oro puro por fuera y por dentro. Una tercera caja se metía dentro, que era la más pequeña, para ocultar la madera, para ocultar la acacia, y así, hermano, se formó el arca de la alianza. Sus materiales fueron madera de acacia y oro puro. Estas fueron la forma en que se construyó el arca de la alianza. Aquí están sus dimensiones, hermano. En esta imagen podemos ver de manera muy acertada sus medidas. No era tan alta, ¿no? 2.25 pies. ¿Cuántos serán 2.25 pies? ¿Por aquí, tal vez? No era tan alta, era relativamente pequeña. Fíjese que su dimensión de largo era más grande. 3.75 pies, algo más o menos por así, hermano. No sé, qué sé yo. Yo soy malo para los cálculos, pero no era grande. La verdad que el arca del pacto no era tan grande. Esas son sus dimensiones, hermano, reales, de acuerdo a la Biblia. Hablemos del propiciatorio. Enfoquémonos en este momento en el propiciatorio. ¿Qué es, hermanos, el propiciatorio? El propiciatorio es la pieza que estamos viendo allí en la imagen. El propiciatorio es la tapa del arca. Propiamente el arca era un elemento, era una caja, propiamente era una caja. El propiciatorio era la tapa, era la cobertura que se ponía sobre el arca y que tenía la corona y que tenía a los querubines. Éxodo 25, 17 al 22. Harás un propiciatorio de oro puro.
Será de 1 metro 10 centímetros de largo y de 65 centímetros de ancho. Harás también 2 querubines de oro modelado a martillo. Eso tiene también su valor, hermano. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. De una sola pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Acentúo y le repito esto: de una sola pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Esto es importante, hermanos, porque anoche hablé un poquito del trono de Dios. No he terminado con el trono de Dios. Le repito esto: de una sola pieza con el propiciatorio harás los 2 querubines. Porque más adelante yo le voy a enseñar todo lo que Moisés tenía era la réplica, la copia fiel de lo verdadero. El propiciatorio eterno, hermano, es el trono de Dios. Y ese propiciatorio de oro puro era una sola pieza con los 2 querubines. Los 2 querubines no estaban separados. Los querubines son el propiciatorio. Oiga esto: los querubines son el trono de Dios. La Biblia habla: Jehová voló en las alas de un querubín, voló sobre las alas del viento. Yo tengo la certeza, hermano, de que ese querubín que menciona ahí se llamaba alas del viento. Ese era su nombre. Era su nombre literal, no era una forma poética. Jehová voló sobre las alas de un querubín. Voló sobre el querubín, déjeme ponerlo así. Voló sobre el querubín llamado alas del viento. Era todo esto es una figura de lo verdadero. El propiciatorio real que conforma, hermano, el trono verdadero de nuestro Dios. Verso 20. Los querubines extenderán las alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus caras estarán una frente a la otra. Las caras de los querubines estarán mirando hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Repita una vez más: allí me encontraré contigo. Y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo todo lo que te mande para los hijos de Israel. ¿A dónde llegaba Dios, hermano, cuando hablaba con Moisés o con el sumo sacerdote en su caso? Al propiciatorio, en la parte de en medio entre los querubines. La voz emanaba de esa parte. Vamos a seguir leyendo. Propiciatorio es la tapa, es la cobertura del arca. ¿Cuál era su material, hermano? Lo acabamos de leer. Era una tapa de oro sólido. Era uno de los pocos elementos que no incluía madera de acacia. ¿Ha notado eso, hermano? Que todo tenía madera de acacia. Este es uno de los elementos que, como cosa rara, hermano, no incluía la madera de acacia. Querubines. Tenía 2 querubines con sus alas extendidas y su rostro mirando hacia el arca. El propiciatorio era el lugar de la expiación. Sobre esta tapa se rociaba la sangre de la expiación el día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El día que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el día del Yom Kippur, el día que recién le acabo de hablar. Este propiciatorio, o esta tapa del propiciatorio, era llamada también desde la antigüedad, o era conocida como el asiento de la gracia. Este lugar era también llamado el asiento de la gracia o el lugar del perdón. ¿Por qué le llamaban así, hermano? ¿Por qué?
pues aquí era donde se rociaba la sangre que otorgaba el perdón del pueblo. El escritor de Hebreos hace una referencia a este propiciatorio, pero él cambia la palabra llamándole trono. Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde, hermanos? Al asiento, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo se renovaba la gracia? ¿Cuándo se renovaba el perdón de Dios sobre el pueblo? Cuando la sangre era rociada, cuando la sangre era esparcida sobre la tapa del propiciatorio. En ese momento, cuando el sacerdote rociaba la sangre, hermano, oiga lo que voy a decir, ojalá que nadie lo vaya a malinterpretar. Dios probaba la sangre. Dios degustaba la sangre. Por supuesto, todo esto es sombra de lo que Cristo haría. Dios degustaba la sangre, Dios probaba la sangre. Y entonces, no vaya a decir nadie, esto es ocultismo, pastor, vampirismo. No. Dios probaba. Es que usted ya sabe, hemos hablado todo esto. La Biblia dice, la vida del ser está ¿en dónde? En la sangre. Dios probaba la sangre. Y si encontraba, hermano, pureza, si encontraba santidad, si encontraba obediencia, si encontraba los elementos que él buscaba, entonces recibía la sangre, se agradaba de ella, hermano, y el Señor otorgaba el perdón. Cuando el sacerdote salía del lugar santísimo y seguía caminando hacia el atrio y salía del Mishkan y salía a donde estaba toda la gente, hermano, el hecho de que el pueblo viera al sacerdote, en ese momento cuando el sacerdote salía de la puerta, el pueblo irrumpía en júbilo. El pueblo gritaba de alegría. El pueblo comenzaba a adorar. Allí sí, ahí se acababa el ayuno. Ahí se acababa el ayuno y el culto se convertía en culto de alabanza. Porque significaba, hermano, que Dios había aceptado la ofrenda. Significaba que Dios había aceptado la sangre y que otorgaba un año más de perdón. Un año más, el pacto se renovaba entre Dios y el pueblo por un año más. Y el pueblo adoraba, los sacerdotes cantaban, gritaban, había danza, había regocijo, etc. En ese momento terminaba el periodo de 10 días de ayuno que realizaban los hebreos por causa del Yom Kippur. Por eso era llamado, hermano, asiento de la gracia o el lugar del perdón, porque en este lugar era otorgado el perdón. Expiar, propiciar y el 10. Hablemos un poquito acerca de estas cosas. El sacrificio que se hacía, hermano, el día de Yom Kippur, ¿qué era? ¿Cuál era el sacrificio que se hacía? La expiación. Por eso se le llamaba el día de la expiación. ¿Dónde se realizaba ese sacrificio de expiación? ¿Dónde, hermanos? Sobre el propiciatorio. Sí, por supuesto, en el lugar santísimo, pero sobre el propiciatorio. Vamos a hablar de estas dos palabras. Expiar significa pagar por. La sangre representaba la muerte del ser que había sido inmolado en pago por los pecados. ¿Qué significa expiar, hermano? ¿Cuántos han escuchado cuando ustedes ven a alguien castigado? ¿Cuántos han escuchado la frase, está expiando sus culpas? ¿Qué significa eso? Está pagando. Expiar es pagar. Expiar es pagar por. Pagar por. La sangre le decía a Dios que alguien había muerto. Alguien había sido ejecutado. Había sido asesinado por los pecados. Hermano, se había pagado el pecado. Eso significa expiar, hermano, pagar por. Propiciar significa ser propicio o estar a favor, poner a alguien a favor. Dios
era propicio a nosotros. ¿Sabes, hermano, que propiciar significa tener la buena voluntad de alguien? Propiciar significa que le agrades a alguien. Propiciar significa que le caigas bien, que esa persona tenga la voluntad de ayudarte, de estar contigo. Hermano, nunca le ha tocado trabajar a usted con alguien al cual usted no le es propicio. ¿Le ha tocado? Ahí usted puede entender perfectamente lo que significa propiciar, hermano. Esa persona no está a favor de usted. Decimos en mi tierra, no le traga, no le soporta. Hermano, el sacrificio de Cristo no solo pagaba los pecados, expiación, sino la razón que se realizaba sobre el propiciatorio es porque Dios, hermano, se volvía, el corazón de Dios se volvía hacia su pueblo y Dios estaba a favor. Dios era propicio al pueblo de Israel. El 10, hermano, la expiación se hacía el 10 del mes séptimo, que es el mes de Tishrei. El lugar santísimo medía, como ya hablamos, 10 por 10 por 10. Los rabinos dicen que 10 habla de perfección, 10 habla de completo, 10 habla de totalidad. Seguimos en el propiciatorio. Seguimos hablando del propiciatorio. Dios hablaba a Moisés, ¿desde dónde, hermanos? De sobre el propiciatorio. Número 789. Lea conmigo, hermano, para que no se me vaya a dormir. Dice: y cuando Moisés entró en el arca de reunión para hablar con Dios, escuchó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines y hablaba con él. Hermano, Moisés llegaba y Aarón, el sumo sacerdote, llegaba, y cuando la presencia de Dios descendía, hermano, se veía la Shekinah. La próxima semana empezaré a hablar de esto. Se veía la Shekinah y la voz emanaba del propiciatorio. No salía de abajo, de adentro de la caja, sino de entre en medio de los dos querubines salía, hermano, este propiciatorio, esta voz que era la voz del Señor. Antes de entrar a esto, déjeme decirle algo. Hemos hablado y seguiremos hablando que el propiciatorio representa el trono de Dios. Amados, las representaciones más comunes dicen que los querubines estaban mirándose uno al otro y sus alas estaban extendidas uno hacia el otro. No estaban abiertas a los lados, ¿sí?, horizontalmente, sino estaban abiertas uno hacia el otro. Bueno, oiga esto, yo no sé, hermano, si usted lo va a recibir o no, pero algunos rabinos han escrito, ¿cómo lo sabemos? Por el Mishnah, por el Talmud, hermano. Algunos rabinos han escrito que cuando la Shekinah, la gloria de Dios, porque la nube, nuestras versiones dicen, y la nube se posó, y la nube llegó, y la nube es la Shekinah, la gloria de Dios. Cuando la gloria llegaba sobre el propiciatorio, oiga esto, hermano, oiga esto. Algunos rabinos dicen que esos querubines, que eran oro puro, abrían sus alas. Y entonces estaban con sus alas así, pero uno, el que estaba de este lado, volteaba su ala y la otra la abría así. Estaban originalmente así, pero cuando la Shekinah llegaba, extendía su ala verticalmente y la de acá la abría. Y el de este lado, hermano, extendía su ala izquierda, la extendía así,
y esta ala la abría. ¿Qué forma es eso, hermano? ¿Qué? Puerta. ¿Qué forma es eso, hermano? Si usted ve dos querubines, aquí hay una tapa, oro puro, propiciatorio. Está esto sellado, hermano. Un querubín abre su ala así, y la otra la abre así, y se está tocando con la del otro. Hermano, ¿no le habla eso de respaldo y descanso para los brazos? ¿No le habla eso de una silla? ¿O de qué le habla, hermano? Pues yo no veo puerta ahí, yo veo una silla. ¿Por qué los hebreos le llamaban el asiento de la gracia? ¿Quién se sentaba ahí? Ya tienen hambre, hermano. Ya voy a terminar, hermano. Si es cierto lo que dicen los rabinos, hermano, la presencia, la gloria shekinah del Señor, hermano, llegaba, y los querubines que originalmente estaban así, uno frente a otro, el de acá, recuerda, hermano, que son alas, la extendía, diga conmigo, respaldo. Tóquese la espalda ahí donde está sentado, hermano, la parte del respaldo. Y acá la otra, hermano, la abría así, quedaban así, hermano. Alguien llegaba, por eso le llamaban asiento de la gracia. Alguien llegaba y se sentaba en ese lugar y descansaba sus manos y descansaba su espalda sobre ese lugar. Hermano, el trono de Dios, el asiento de la gracia, lo acabamos de leer. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia era el propiciatorio del Señor. Dios habita entre los querubines. Yo creo que con esto voy a finalizar. Regáleme unos minutitos más. Dios habita entre los querubines. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice, porque están en el arca del pacto, porque son el trono del Señor y porque las referencias están por toda la Biblia. La habitación de Dios, el lugar santísimo, está lleno de estos seres llamados querubines. Esto lo hemos estudiado en el pasado, por lo tanto le voy a dar solamente 3 versículos. Cuando yo le enseñé esto hace 2 años, 3, yo no sé cuándo se lo enseñé, le di una lista, hermano, como de 17 versículos. Como ya esto es materia pasada, le voy a dar 3 versículos nada más. Isaías 37:16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. ¿Dónde está el trono de Dios, hermano? Entre los querubines. ¿Sí? Otro verso. Salmo 99, versículo 1. Léalo conmigo, por favor. El Señor reina, tiemblan los pueblos. Él tiene su trono entre los querubines. La tierra se estremece. Hermano, ¿dónde está Dios? Están los querubines. Vamos a leer otro más. Salmo 80, versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que conduces a José como un rebaño, tú que estás entre los querubines, resplandece. Donde Dios está, hermano, están los querubines. Es inequívoco que Dios no esté y sus querubines no estén. Anoche hablamos de que cuando Dios llegó al Sinaí estaba el velo de las nubes, de las tinieblas, pero el estremecimiento que se oía, aparte de las trompetas, hermano, eran esos vehículos, era ese carro de Dios que está formado de una pieza. Propiciatorio y querubines, una sola pieza, el asiento donde Dios está. Y eso se escuchaba, hermano, el estruendo de sus alas. El profeta Ezequiel habló del ruido, el estruendo,
un estruendo como de muchas aguas cuando los querubines volaban. Todo eso se escucha cuando el trono de Dios desciende a un lugar. Ahora, los querubines son guardas. Los querubines, hermanos, son vigilantes. Desde su primer mención en la Biblia son mencionados como guardianes. ¿Dónde está en la Biblia la primera mención de la palabra querubines? Tan tempranito como en Génesis capítulo 3. Tempranito, en el primer libro de la Biblia, tercer capítulo. Dice Génesis 3:24. Expulsó pues al hombre y puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Cómo ya murió la vaca, hermano? Porque si no me extiendo más. ¿O estamos bien? ¿Sí? Ok. Porque si no, yo le doy hasta que se muera la vaca, hermano. Los querubines son guardas. Diga conmigo, guardas. ¿Se acuerda que hemos leído, hermano, en el pasado que la Biblia habla de que Dios se movía en la bóveda? ¿Se acuerda? Los querubines, hermano, ay, es que yo no sé si meterme a camisa de 11 varas, hermano, no me vayan a apedrear aquí, pero ¿se acuerda que hace años, hermano, yo le enseñé? Los profetas, cuando describen a los querubines, los describen como seres de metal. Los querubines no tienen una constitución como la nuestra. Nuestra constitución, hermano, es carne, sangre. Carne y sangre, dice la Biblia. No heredarán el reino de Dios. Nuestra constitución es orgánica. Sangre, carne y huesos. Pero los profetas describieron a los querubines como seres de metal. Perdón, hermano, si no lo digo, reviento, hermano. Transformers. Vehículos de Dios que se acoplan, que forman una bóveda para guardar, para cubrir la santidad de Dios, hermano. Son guardas. Los querubines son guardas, protectores. 3 luces. Las 3 luces del tabernáculo de reunión. Vamos a estudiar esto, hermano. ¿Qué alumbraba el atrio? El sol. Luz del sol. Luz natural. ¿Luz para quién? Para todos. Segunda luz, hermano. ¿Cuál era la lumbrera en el lugar santo? ¿Cuál era, hermano? La menorá, el candelabro. ¿Para quién era esta luz? Luz solamente para los sacerdotes. Representa la luz del Espíritu. Ay, hermano, mire, yo no sé cómo va la vaca, pero yo quiero decirle, yo puedo hablarle muchas cosas aquí. Acá en el atrio, ya hablamos de todo esto. Acá en el atrio representa los que solamente han tenido un encuentro con la faceta de Cristo el Salvador, de Cristo el Cordero, el que murió en el altar de bronce. Justificación, ¿sí? Esos que están en el atrio, esa luz natural del sol es para todos. Es para todo mundo. La salvación es para todos. Cristo es el Salvador de todos. Por fe, por gracia, es para todos. Pero la luz del Espíritu, porque la menorá no solo es Cristo, que Él es la luz del mundo, la luz del Espíritu, esos 7 Espíritus de Dios, es solamente para aquellos que han entendido la revelación de que Dios los ha constituido sacerdotes. De que no basta con llegar al altar de bronce, sino que Dios te ha constituido sacerdote y ejerces el sacerdocio, y el que se ha limpiado aquí, hermano, en el lavacro,
El que ya pasó por el altar de bronce y se ha limpiado, purificación. Solo el puro, solo el limpio, el agua de la palabra de Dios. Cuando tú ya estás limpio, entonces estás en posición para poder entrar al lugar santo. Y entonces la luz del Espíritu, la luz de la menorá te alumbra. Esta no era para todos, hermano. Esta era solo para los sacerdotes. Esta era solo para aquellos que ministraban dentro del lugar santo. 3 tipos de luces, 3 tipos de niveles, 3 tipos de revelación, 3 tipos, hermano, de conocimiento. Y luego estaba, hermano, la tercera luz. ¿Cuál era la luz del lugar santísimo? ¿Cuál era, hermano? La gloria de Dios. Ahí no había lámpara, ahí no había menorá, ahí no había candelabro, hermano. Oiga esto, hermano, oiga esto. El arca estaba en tinieblas, el arca estaba en oscuridad hasta que Dios llegaba. Cuando Dios llegaba, se iluminaba. Le voy a decir una más, hermano. La Biblia dice, eso lo vamos a estudiar la próxima semana, que cuando la Shekinah alumbraba, dice la Biblia que los judíos veían que la nube se posaba sobre el tabernáculo. La luz se veía desde el cielo, atravesaba las 4 cortinas, 4 mantos tenía de techo el Mishkan, atravesaba las 4 cortinas y se posaba sobre el propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, y no quemaba las cortinas. La luz en el lugar santísimo, la luz es la gloria Shekinah. La luz emanaba del propiciatorio, de entre los querubines, cuando se manifestaba la gloria de Dios. La luz de su gloria. ¿Puede la persona de Dios dar gloria, luz, perdón? ¿Resplandece Dios? ¿La persona de Dios resplandece? Vamos a verlo. Dice, en el verdadero tabernáculo de Dios, o sea, el celestial, la luz emanará ¿de dónde? De la gloria de Dios. Apocalipsis 21:23. Lea conmigo, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol. ¿De dónde está hablando, hermano? ¿De Nueva York? ¿De Los Ángeles? ¿De dónde está hablando? De la ciudad de Dios. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Hermano, ¿por qué cree usted que cantamos? Todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás. Y todo se ordena, todo se transforma. La gloria de Dios. Y el Cordero es su lámpara. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Bendito es su nombre. Ay, hermano, ¿entramos a esto o no entramos? Bueno, solo vamos a leer y nada más. ¿Qué había dentro del arca? Vamos a entrar a profundidad la próxima semana. ¿Qué había dentro del arca? Hebreos capítulo 9, versículo 4. Dice, allí estaban el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta de oro. En ella, o sea, en el arca, en ella estaban, fuerte, un vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. La próxima semana
vamos a entrar a esto. Mire qué hermoso esto, hermano. La próxima semana, como dicen por allá, vamos a clavarle el diente duro a esto para poder degustar todas estas maravillas que están delante del Señor. Hermanos, quiero hacer una aclaración por los hermanos nuevos. Alguien me preguntaba, tal vez no todos saben, recuerde que todo esto queda en las redes sociales. Si usted quiere ver luego los servicios, escuchar las predicaciones, puede ir a las redes. Ahí estamos, solo no se quede enredado, hermano, ¿ok? Que no lo atrape en las redes por mucho tiempo. Pero allí están todos los temas, todas las predicaciones, tanto en Facebook como en YouTube. Usted puede ver todo esto. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has metido a tu lugar santísimo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos estás revelando por tu Espíritu Santo las glorias del lugar santísimo. El Kodesh HaKodashim, el arca del testimonio, el trono de tu presencia, el asiento de tu gracia, el lugar en donde tú habitas, el lugar en donde tú, Señor, te sientas, esa bóveda guardada, esa bóveda secreta, Señor. Por eso tu palabra dice: a Dios nadie le vio jamás. Tú, Señor, eres el secreto mejor guardado del universo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a los que somos de Cristo, estas cosas nos son reveladas por tu Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, por tu palabra y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor.